Bueno, buenas tardes a cada una y cada uno de los presentes. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y junto con la Asociación de Estudiantes Universitarios y organizaciones aliadas, les presentamos este foro, que es uno más de una serie que iniciamos hace una semana, con la intención de colocar en discusión del estudiantado guatemalteco y de la población en general, un tema bastante complejo y lleno de polémica que se encuentra en una nube de desinformación por parte de medios y organizaciones que tienen cierto interés en conflicto con la organización actual de la RBM. Debido a esta situación, como AEU y organizaciones aliadas, nos vimos en la necesidad de establecer un diálogo crítico e intelectual sobre las distintas perspectivas que rodean el tema de la situación de la RBM y el infame, digamos, proyecto que se está proponiendo para el Parque Nacional El Mirador Río Azul. En las anteriores intervenciones de este espacio abordamos inicialmente un análisis sobre la importancia ecológica, biológica y culturosocial de la RBM a nivel de país y también su lugar en el mundo. En la segunda parte de estas discusiones nos encontramos con un análisis social de los distintos actores y el origen de la conflictividad que se da en el territorio de la RBM y que rodea también a los sitios arqueológicos más importantes de este territorio, como es el Mirador. Hoy continuaremos este análisis profundo de esta problemática desde la perspectiva académica de pueblos indígenas en Guatemala. Entonces, les doy la bienvenida al foro titulado Extractivismo y Fundamentos Coloniales de la Antropología y la Arqueología en Guatemala. El día de hoy nos acompaña para moderar este espacio de aprendizaje y desaprendizaje también, y para tener una profunda reflexión eh, guiada también por Amparo Grijalva. Ella es maya quiché, feminista, maestra por vocación. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política, en especialidad en Políticas Públicas y estudiante en pausa de Psicología. Ha tenido una participación activa en el movimiento estudiantil a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala de 2015 a 2019. Fungió como secretaria general en funciones de la AEU de septiembre a octubre en el 2019 y también fue representante estudiantil dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala como colaboradora de la Comisión de Asuntos Nacionales de la AEU y fue también delegada en el Consejo Consultivo Estudiantil Universitario como representante de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política. Entonces, los dejo ahora con Amparo y ella va a continuar con la moderación del foro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Soy Amparo y voy a presentar a nuestros dos ponentes frente a este foro. Presento a la doctora Aura Cumes. Ella es Maya Cachiquel, doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en México DF, y maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo Guatemala. Ha sido compiladora del libro La encrucijada de las identidades, feminismos y mayanismos en diálogo y coautora de la investigación Mayanización y vida cotidiana, el discurso multicultural en la sociedad guatemalteca. Autora de múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Y también presento a Edgar Esquit, nuestro segundo ponente. Él es Maya Cachiquel, doctor en Ciencias Sociales, con una maestría en Antropología Social. Es licenciado en Historia e investigador del Instituto de Estudios Interétnicos de la USAC y miembro de la Asociación Comunitaria CACJAI. Voy a explicar, vamos a tener dos fases. Voy a explicar las fases de este foro. Vamos a tener 4 en la primera ronda. Vamos a hacerle un par de preguntas a la doctora Aura Cumes.
y otras 2 a Edgar Skip, cada uno con 20 minutos aproximadamente para responder las preguntas. Entonces, por favor, considerar esto. Y la segunda ronda, vamos a hacer nuevamente 2 preguntas para Aura y 2 para Edgar. Entonces, iniciamos. Después de estas fases ya tendremos las preguntas hacia el público. Es la tercera ronda de preguntas. Entonces, el público durante el desarrollo de estas primeras 2 fases puede ir sugiriendo comentarios y preguntas para poder mencionarlos en la tercera ronda. Y al finalizar, vamos a hacer un breve espacio para conclusiones finales y una despedida. Entonces, damos inicio. Voy a iniciar con Aura Cumes. Voy a plantearle 2 preguntas y tendrá 10 minutos para responder. Entonces, empezamos con las 2 preguntas. La primera es, ¿las ciencias en general y la antropología y la arqueología como ciencias sociales en particular tienen fundamentos coloniales? Si esto es así, ¿puede explicarnos cuáles son las bases coloniales y cómo se vinculan con la expropiación hacia los pueblos indígenas? Segunda pregunta. La antropología y la arqueología como ciencias sociales están bastante conectadas al estudio de los pueblos originarios. ¿De qué forma se ha dado el diálogo con los pueblos en relación a las categorías de sujeto u objeto de estudio y hasta dónde se ha contribuido con sus procesos de emancipación? Podemos poner, para ejemplificar esta pregunta y concretizarla, el ejemplo que el proceso que se está dando en cuanto a la disputa alrededor del mirador en Petén. Entonces, por favor, doctora, damos inicio. Sí, gracias. Muy buenas tardes y gracias por la posibilidad de compartir algunas ideas. Para responder a la pregunta si las ciencias sociales son coloniales, sí, efectivamente las ciencias sociales y las ciencias en general, principalmente cuando están aplicadas en contextos coloniales como los nuestros y no cuestionan la trama colonial de nuestras sociedades, reproducen lo colonial. Y en este caso, la antropología y la arqueología son tan solo 2 ejemplos de cómo sí las ciencias pueden ser o son coloniales. Voy a empezar con la antropología un poco. Y es que la antropología nace para estudiar al salvaje, al primitivo, a aquello que no es moderno. Pero la antropología no nace de los mismos pueblos que son investigados, sino nace de aquel otro que inventa un salvaje porque frente al espejo se considera civilizado, moderno, etcétera. Todo lo contrario a lo que es el salvaje. Entonces, la antropología nace para investigar a ese salvaje y en algunos casos a ese buen salvaje, porque puede ser a ese mal salvaje, el salvaje belicoso, pero también a ese salvaje idealizado, siempre anormal, ¿no? O anormal como sangriento o anormal como pacífico. Entonces, la antropología lo estudia, pero la antropología descubre, penetra y expropia. Por lo menos estas 3 cosas. De tal manera que si es así, la antropología se convierte en una disciplina que hace de los pueblos indígenas descubribles, penetrables, despojables. Pero también aquí hay que tener en cuenta que no son solo la antropología, la arqueología, los 2 demonios de las ciencias coloniales, sino que, por ejemplo, cuando la antropología nace y penetra a la interioridad, a la intimidad de los pueblos indígenas, lo hace acompañada de las misiones cristianas, católicas, evangélicas, mormonas, de cualquier otra denominación, lo hace acompañada de las ciencias médicas, recorre, por ejemplo, es muy
impactante la manera en que la antropología penetra aquellas sociedades que se les llama no contactadas, por ejemplo, las sociedades amazónicas, en donde la antropología ingresa y descubre para el mundo a estas poblaciones, o sea, utiliza este lenguaje, descubre para el mundo, se mete en la intimidad, a la par de eso, hace experimentos con el cuerpo de la gente y con el hábitat, por así llamarlo, entre comillas, de la gente. La antropología, acompañada de otras ciencias, de otras técnicas, lleva problemas hacia la gente y al mismo tiempo lleva el remedio o lleva la solución. Eso hemos sido para la antropología, pero también es importante decir que dentro de la antropología hay antropólogos que han cuestionado las aberraciones de la antropología, de este tipo de antropología colonial, y por ejemplo tenemos el encuentro de Barbados en 1971, cuando los antropólogos afirman que la antropología nace como una forma de dominar a los pueblos indígenas, y lo dicen en la Declaración de Barbados, que lo podemos encontrar muy bien en el internet. Los pueblos indígenas en Latinoamérica y en Guatemala hemos tenido una relación problemática con la antropología, que además de eso ha tenido diferentes facetas, porque una de las cuestiones importantes es que la primera generación de antropólogos norteamericanos, porque estamos a la par de Estados Unidos, negaron la existencia del racismo en Guatemala. Y fue algunos antropólogos de la segunda generación, hablando de los años 50, que reconocen la existencia del racismo, pero el no reconocimiento del racismo posibilita que coincide muchísimo con la visión que las élites criollas, blancas, eugenésicas tienen sobre los pueblos indígenas, es decir, que coincide allí. También la antropología en su cuestionamiento interno ha generado diversas ramas como la antropología comprometida, la antropología descolonial, la antropología colaborativa, etcétera. Es decir, que dentro de este autocuestionamiento también han surgido diferentes propuestas. Seguro ahí ya me comí los 5 minutos y entonces yo quisiera pasar a la otra pregunta sobre la arqueología. Bueno, trataré de resumir algunos aspectos. Sobre la arqueología, yo no puedo hablar como arqueóloga porque no lo soy, sino hablaré como antropóloga, pero también como una persona más integrante de los pueblos indígenas o como una mujer cachiquel o maya cachiquel. Dentro de lo que conozco de los debates en la arqueología, es que no hay una sola arqueología, y otra vez hablaremos un poco de la antropología norteamericana, sino que hay al menos 2 posiciones, alguna antropología llamada postcolonial, así en muchos casos degradada así, que le hace la crítica a la antropología positivista en Guatemala cuando le dice a los arqueólogos que ellos han tenido una gran responsabilidad en alimentar los estereotipos que se tienen actualmente de los mayas como seres belicosos, sangrientos, y también han expandido aquella idea del colapso de la civilización maya, que de repente la civilización colapsó, pero no hay una respuesta sobre por qué colapsó. Y por el otro lado, han promovido también una desvinculación de los indígenas actuales con los mayas antiguos. Y por el otro lado hay una crítica muy importante que también se ha tenido sobre los antropólogos y los arqueólogos que han estado al servicio del espionaje para Estados Unidos. Bueno, por lo menos este tipo de cosas. Pero también los arqueólogos criticados de esta manera han tenido respuestas que a mí me llaman mucho la atención. Porque, bueno, en un proyecto Mayanización y Vida Cotidiana que estuvimos desde el 2004, se hablaba, por ejemplo, de esto. Algunos arqueólogos norteamericanos responden frente a esta crítica que han sido ellos en gran medida los responsables de colocar el concepto maya para nombrarnos a todos nosotros los indígenas, antes o nombrados como etnias distintas. Entonces, que el concepto maya ha sido un concepto que la arqueología
ha colocado como un importante proceso de reivindicación política, como un cimiento de una reivindicación política de los indígenas en Guatemala. Bueno, y esto lo dice, por ejemplo, Arthur Demares y David García, para citar algunos. Pero también estos arqueólogos hablan sobre una nueva forma, un nuevo modelo de arqueología respetuoso de los derechos indígenas, del desarrollo humano y del desarrollo ambiental. Y que ellos hablan de que están haciendo un trabajo participativo con las comunidades que están alrededor de los sitios arqueológicos, como le llaman, que puede ser el Mirador o cualquier otro sitio arqueológico donde los arqueólogos realizan su trabajo. Y entonces hablan constantemente de la generación de empleo, de la gente local, de la generación de recursos económicos vinculados al turismo. En todo esto, seguramente no hay discusión porque los proyectos arqueológicos actualmente están ligados con el trabajo con la gente local. Ahora, la gran pregunta ahí es, ¿cuál ha sido el papel de la arqueología para los procesos de descolonización, o sea, para los procesos políticos más amplios? ¿Qué discusión ha tenido la antropología para las reivindicaciones políticas más amplias de los pueblos indígenas, más allá de la generación de los recursos locales en distintos lugares donde trabajan? Y bueno, algunos responden, y este es un viejo debate, algunos arqueólogos dicen, nosotros no podemos poner nuestro trabajo científico al servicio de ideologías concretas de ningún grupo, ni de los mayas ni de otro grupo. Es decir, que según ellos, la ciencia genera un conocimiento independiente. Entonces, particularmente me pregunto, si es así, ¿por qué gran parte de las conclusiones de la arqueología coincide con las premisas coloniales? Que hubo un colapso, que los mayas eran sangrientos y bárbaros, o bueno, no dicen esa, pero que eran sangrientos y belicosos, que no hay, o que hay una dudosa relación entre los mayas antiguos y los mayas del presente. ¿Qué es más antes? Algunos arqueólogos dicen, no nos pueden a nosotros responsabilizar de estas ideas, porque estas ideas han estado desde una época más antigua. Pero si han estado así, entonces, ¿por qué los arqueólogos no han podido desmontar o colocar sus hallazgos científicos para desmontar estas ideas? Porque estas ideas no son sencillamente ideas sobre los mayas, sino son ideas que sirven para controlar a los mayas del presente. Es decir, que son ideas que tienen un poder colonial de despojo y de control. Bueno, y entonces yo ahí quisiera como concretar, por ejemplo, con lo que habla, con el trabajo que está haciendo Richard Hansen. Él ha hablado, anteriormente hablaba sobre que el proyecto del Mirador lo hace también para decirle a los indígenas, siéntanse orgullosos de su pasado. Y habla de cómo ha involucrado a gente indígena en su proyecto. Pero lo que hemos visto últimamente, y principalmente en los chats que escribe, es que él dice que los mayas desaparecieron y que nosotros no tenemos que ver absolutamente con los mayas del pasado. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la posición científica entonces del trabajo que están realizando en el Mirador o el trabajo que está haciendo concretamente este arqueólogo? Bueno, también en esta polémica que ha habido, hay otro arqueólogo que también ha trabajado en el Mirador, que comentó alrededor de la propuesta que nosotros hicimos o la crítica que hicimos sobre el Mirador, un arqueólogo de apellido Gunter, que con gran cinismo, porque no se puede llamar de otra cosa, dice que primero dice que los mayas del Mirador fueron un grupo aparte, que nada tiene que ver con los indígenas de las tierras altas. Y por lo tanto, nosotros somos deshonestos al demandar que se respete el sitio, porque todos los mayas no somos herederos del Mirador. Entonces, si los mayas desaparecieron, si nosotros no tenemos nada que ver con los mayas del Mirador, y ahí sí coincido con lo que Edgar Esquit seguramente planteará o ha planteado, es que si no hay si no hay conexión entre los mayas de tierras altas y tierras bajas, ¿por qué estos mismos arqueólogos utilizan el Popol Vuh para analizar sus descubrimientos, entre comillas? El mismo Hansen dice, en este lugar podemos encontrar, y aquí va Hunahpu con la cabeza de Hunahpu,
sobre sus espaldas, y aquí está Ixbalanque. Esos son los relatos del Popol Vuh. Además, cuando habla de las grandes carreteras de 6 metros, que lo hemos escuchado mucho que lo dice, dice, y coincide, porque en maya, dice él, pero no dice en qué idioma maya, que en maya, Sacbé es camino blanco. O sea, él está conectando nuevamente, y todo el tiempo se habla de Ahau. Y Ahau es un concepto que todos los antropólogos utilizan. Es decir, que se está utilizando la lingüística actual con los hallazgos antiguos. Si los mayas desaparecieron y si no tenemos nada que ver los mayas de tierras altas con tierras bajas, ¿por qué se está utilizando? ¿Por qué se está haciendo una relación con los escritos de tierras, con los escritos como el Popol Vuh o el Memorial de Sololá y otros escritos? De manera que ahí hay una gran contradicción. Bueno, es importante que nosotros también ingresemos a esa discusión. Por desgracia, la arqueología está muy separada de la gente común como nosotros, que no somos expertos en el análisis antropológico. Para seguir avanzando. Bueno, yo diría que por el momento me voy a quedar aquí. Muchas gracias, Aura, por tu participación. Voy a continuar y voy a hacer la primera pregunta para Edgar Esquet y esperamos su respuesta. La pregunta es, ¿cuál ha sido la trayectoria histórica de los pueblos y comunidades indígenas ante el extractivismo, el colonialismo y el despojo histórico y actual por parte de actores políticos, tanto nacionales como internacionales? Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo agradezco a los jóvenes de la Asociación de Estudiantes Universitarios por la invitación para participar en esta conversación, ¿no? Y pues lo primero que yo quiero decir en este caso es que mi participación en este espacio lo hago posicionándome en un lugar específico, ¿no? Es decir, como maya y como una persona que hace investigación pensando, ¿no? Pensando en los procesos académicos, pero también en los procesos políticos que viven los pueblos indígenas en este espacio conocido como Guatemala, ¿no? En Guatemala. Entonces, en este sentido, una perspectiva colonial sobre la condición social y la condición política de los pueblos indígenas, pues es importante reconocerlo y es importante entenderlo. Porque creo que en Guatemala no se utiliza, no se construye académicamente tampoco en esta línea de ideas. Y cuando los mayas asumimos esta perspectiva, pues simplemente no somos escuchados o se piensa en muchos sentidos que estamos dentro de una moda o finalmente pues somos nativistas, ¿no? Entonces hay ahí todo un proceso otra vez de construir un discurso, unas categorías que dentro de la academia misma está intentando pues deslegitimar otros discursos, ¿no? Otros discursos académicos. En este sentido, a mí me parece que en estos tiempos en los que nosotros estamos, pues se utiliza bastante el concepto extractivismo, pensando específicamente en los proyectos neoliberales que se implementan en Guatemala y en el resto de América Latina, ¿no?
si utilizamos este concepto, pues nos limitaría a pensar, diría yo, en los procesos actuales solamente. Pero si utilizamos, yo sugiero el concepto de despojo, pues yo creo que estamos tratando de construir a partir de este concepto, las personas que lo estamos usando, pues otra forma, ¿no?, de entender las relaciones sociales y políticas en territorios como Mesoamérica o como Guatemala. Porque despojo quizás es un concepto más abarcador, tanto temporal como políticamente. Es decir, que alude a una historia de los procesos de despojo que han vivido los pueblos indígenas, ¿no? Y que alude también a las múltiples formas de saqueo, de deshumanización, a la humillación y a esa extracción, ¿no?, que han vivido los pueblos indígenas en el proceso colonial, que han sido distintos en los diferentes tiempos, en los diferentes momentos en que se ha vivido. Un hecho importante, creo yo, en este sentido, es que cuando los indígenas enfrentan el proceso colonial del despojo, pues ellos o nosotros estamos frente a múltiples peligros. Es decir, porque el proceso colonial y el proceso capitalista se construyen a través de una hegemonía, pero también se construyen a través de la violencia. Entonces la gente, al enfrentar estos procesos, pues vive esa violencia, y hay peligros en este sentido, pero la gente, a pesar de eso, pues se expone y trata de establecer una lucha. Y esa lucha, yo diría que a lo largo del tiempo ha estado vinculado específicamente a la lucha por la tierra, por la autodeterminación y por la dignidad, ¿no? Entonces, todos estos procesos, obviamente, se van presentando entremezclados, por decirlo de esta manera, y van dando forma a la política indígena desde espacios definidos, que serían las comunidades o la comunidad, si hablamos en términos políticos o en términos teóricos. Entonces, la lucha por la tierra no solo implica el reconocimiento o el afán por tener y recuperar el espacio físico, sino que implica también todo un proceso de construcción cultural que es que la historiografía en Guatemala no lo ha tenido como muy en cuenta, ¿no? Pero que entonces, creo yo, esa lucha por la tierra implica más cosas que solo una lucha económica. Y enfatizo esto principalmente porque creo que cuando se habla sobre los indígenas, se habla principalmente como campesinado y no se habla como comunidades mayas o como pueblos mayas. Y creo que tanto el proceso político como el proceso colonial es lo que hace posible la definición de estas comunidades. Y junto a esto, como he dicho, este asunto de la autodeterminación creo que es importante también, ¿no? Ese deseo de los mayas por darse una vida propia, por darse una vida por ellos mismos, ¿no?
Y creo que esto es fundamental, porque si el colonialismo se entiende como una forma de sujeción, una forma de tutela sobre los pueblos indígenas, entonces la autodeterminación es un proyecto político importante a lo largo del tiempo, por lo que los pueblos indígenas han establecido de múltiples maneras. Y el otro asunto es, vinculado a todo esto, es lo que se ha llamado, o muchos han llamado también, como la dignidad, ¿no? Que yo diría, en nuestras comunidades hay una cantidad de conceptos que definen la construcción de un sujeto colonizado a través de las voces de los colonizadores, ¿no? Pero dentro de las comunidades hay toda una construcción discursiva y epistémica igual, de la construcción de conocimientos y de conceptos alrededor de asuntos como el maltrato o de asuntos como el racismo en estos espacios, ¿no? Entonces, hay ahí algo importante también de ir reconociendo en estas luchas, en las luchas indígenas. Esos serían algunos puntos que yo puedo como ir reconociendo en este momento. Muchas gracias, Edgar. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Vamos a agradecer que concretemos un poco por el tiempo, pero la segunda pregunta es, ¿cómo se encuentran vinculadas entonces esas trayectorias históricas con las trayectorias actuales, principalmente en las comunidades del Petén? Bueno, voy a tratar de concretar, aunque es algo complicado, ¿no? Pero todos sabemos que toda la región del Petén durante la época colonial, pues fue una zona, toda esta zona fue una región que fue difícil de invadir por parte de los españoles. Pues fue hasta el siglo XVII que lograron hacerlo, ¿no? Pero después del siglo XVII hasta el siglo XX, igual esa zona fue por los indígenas una zona de refugio, y seguramente para el gobierno colonial español y para el gobierno republicano colonial guatemalteco fue una zona de reserva, es decir, como una zona para ser colonizada, ¿no? Y entonces, pues todos sabemos que en el siglo XIX, yo diría que Guatemala se involucra en un proceso mundial de colonización, y es en ese momento cuando se establece, digamos, este espacio como un espacio de expansión, como lo hizo Estados Unidos hacia el oeste, como lo hizo, como hicieron los ingleses desde Sudáfrica hacia el norte, o como lo hizo Chile hacia el sur, ocupando las tierras de los mapuches. Y entonces el Estado guatemalteco entra dentro de esta misma dinámica colonial. Por supuesto que todo esto lo vivieron también los quechí en Alto Verapaz y en muchas otras regiones. Pero el Petén, obviamente, o como se sabe, el proceso de despojo hacia los quechí o hacia los itzá o los mopán que vivían en este espacio, pues se produce en el siglo XX, ¿no? Seguramente algunos podrán decir que estoy exagerando en este sentido como un despojo a estos grupos mayas, porque se piensa, ¿no?, que el Petén es un espacio inmenso
no ocupado por estas colectividades. Pero hay dinámicas culturales, hay dinámicas políticas y económicas en esos espacios que deberíamos ver, ¿no? Para ir entendiendo también los procesos en ese lugar. Pero obviamente lo más reconocido es el proyecto colonizador del Estado, hasta a través del FIDEP, y todo este proceso también de la reserva de la biosfera maya, ¿no? Y entonces, yo diría que son todos estos procesos los que unifican el proceso colonial, o todos estos hechos los que unifican el proceso colonial entre la gente que llega a colonizar, que llega a habitar Petén, y los mayas del altiplano occidental, por decirlo de esta manera. Allí es donde tanto la gente del Petén va a empezar, y la gente los mayas del altiplano occidental, pues van a ser definidos como sirvientes, van a ser considerados como una masa inerte, o gente despojable, ¿no? En estos últimos años, por ejemplo, en el Petén o en el altiplano guatemalteca, gente que se puede trasladar de un lugar a otro, como ha sucedido en la reserva, a través de todas estas ideas surgidas en el siglo XX con relación a la conservación, o con relación al desarrollo, o con relación a las ideas de progreso, ¿no? En todos estos siglos. Entonces, las posibilidades de la lucha en ambos lugares, pues está en todos esos procesos que se viven también, ¿no? En estos lugares, y la posibilidad de reconocer las historias de cada uno de estos dos lugares también es importante para entender la heterogeneidad de todos estos grupos, y no entenderlo solo como una masa inerte, ¿no? Como lo hace el capitalismo o el colonialismo. Gracias. Muchas gracias, Edgar, por responder. Y creo que ahora le corresponde a la doctora Aura. Entonces, sería la tercera pregunta con Aura, por favor, y es, ¿qué conexión podría encontrarse entre ciencia, en este caso, tanto desde la arqueología como la antropología, con el Estado, el capitalismo y el nacionalismo? Esto es de las nociones de los conceptos, por ejemplo, creo yo, Chapín, e incluso en el caso de los procesos extractivos vinculados a las ciudades ancestrales mayas, como es el caso del Mirador. Bueno, o sea, bien podríamos generalizarlo, pero yo quisiera concretizar mi respuesta. ¿Cómo podemos identificar cómo se relaciona ciencia y capitalismo, o arqueología y capitalismo? Y en el caso concreto de, bueno, la biosfera maya o el mirador que estamos discutiendo, vamos a ver que ahorita es un territorio en disputa. Bueno, gracias a todo lo que ha ocurrido, podemos observar que hay dos, al menos, fuerzas en disputa. La que está alrededor del arqueólogo Hansen, y me parece que se ha vuelto hay un grupo contrario, conformado por un ex socio de él, y seguramente tiene vínculos con élites guatemaltecas, también como el mismo señor Hansen lo tiene. Entonces, este es un territorio en disputa entre élites capitalistas con vínculos transnacionales, pero con vínculos en el Estado guatemalteco.
Entonces, la crítica que hemos hecho frente a esto no tiene que ver que si estamos a la par de uno u otro, sencillamente es entender la disputa de lo que nos pertenece. Y a mí me sorprende bastante, pues ya lo hemos visto con todos los proyectos extractivos que están a lo largo y ancho de toda de Latinoamérica y en el caso concreto de Guatemala, es que, por ejemplo, el señor Hansen llega a un congreso, a un simposio de antropología, me parece que en el 2011, en México, y él abre una conferencia, da la conferencia inaugural en el simposio, se hace en el contexto de la Feria del Libro, es decir, es un evento académico, y él inicia diciendo que su trabajo no sería posible sin los siguientes patrocinadores, y coloca 2 hojas de los patrocinios. No tengo la memoria del evento, pero sí hay un video donde ustedes lo pueden observar. Entonces, cuando él coloca los patrocinadores enfrente y les agradece, podemos observar que alrededor de 21 empresas nacionales e internacionales que le han dado financiamiento a él para hacer el trabajo concreto de El Mirador y los alrededores. Y dentro de estas empresas que le han dado financiamiento está nada más y nada menos que Perenco, la empresa petrolera, Walmart y bancos nacionales de los más, bueno, de aquí conocidos, no voy a mencionar los nombres, pero ustedes pueden observar ahí los patrocinadores que tiene él. Y no es sencillamente que Hansen tengan esos patrocinadores y los demás, no. Podemos observar que cada proyecto que se realiza en cada sitio arqueológico está siendo financiado por múltiples empresas que al mismo tiempo están detrás de las hidroeléctricas, en fin, lo que conocemos en los proyectos extractivos en Guatemala. Entonces, ahí hay una clara conexión entre ciencia y capitalismo. ¿Por qué no somos los mayas? ¿Por qué no nos presentan a nosotros los mayas en articulación o en las diversas expresiones de las organizaciones locales y nacionales para decir que nosotros estamos detrás de ese proyecto? ¿No? Bueno, y no hay almuerzo gratis en Guatemala, mucho menos los gringos nos darán un almuerzo gratis. Todos estos capitales que están metidos detrás del proyecto seguramente están esperando algo. Entonces, bueno, ahí está una conexión directa. ¿Qué hace un científico con estos capitales detrás? Pues sencillamente que la ciencia hegemónica está muy vinculada al capital y a los poderes, muy vinculada. Por eso creo que es necesario hacer una gran discusión alrededor de la ciencia, porque esa es la ciencia. No podemos llamar ciencia maya, no, sencillamente hay que hacer una discusión sobre cómo nace la ciencia, qué hace la ciencia, para qué la ciencia. Bueno, entonces ahí podemos ver cómo se conecta con mucha claridad. Y esto es una cuestión pública y además quienes están detrás de estos proyectos lo hablan con mucha normalidad. Y además, bueno, ya hemos visto que nos habla de personajes que están detrás, como el señor Mel Gibson, que hizo la película terrible Apocalipto, y hay detrás de él una difusión de sociedad, es decir, que no es un científico apolítico, no ideológico, no, neutral, en lo absoluto se puede decir que es. Bueno, voy a saltarme un poco. Por el otro lado, también podemos ver cómo se vincula capital nacional, transnacional y ciencia. Y nos vamos a ver el proyecto de ley de Alianza de Seguridad y Conservación Maya de la Cuenca Mirador Calakmul, que ha sido introducido en el Senado de Estados Unidos. También lo podemos encontrar en Internet. Bueno, y esta es una ley que tiene todo el discurso del señor Hansen, de las grandes carreteras de 6 metros, bueno. Y lo que hace Estados Unidos es alentar al gobierno de México y de Guatemala para poder hacer un mecanismo de seguridad para proteger las 1.600, bueno, hectáreas, no sé, de Petén. Ya sabemos qué significa cuando Estados Unidos habla de seguridad. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con un proyecto guatemalteco?
¿Qué más colonial e imperial que eso? Nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle a los gringos que vamos a meter una ley para cuidarle su territorio. Sería aberrante, pero es muy normal que eso ocurra en nuestro territorio. Además, cuando se consultó a los pueblos indígenas para ver si eso era lo que queríamos, mínimamente pues en el marco de los derechos, no ha habido ni una consulta. Sin embargo, esa ley va y espera que empiece a funcionar en el 2021. Con determinada cantidad de dinero que lo especifica en la ley. Entonces, si bien es cierto, no encontramos el nombre del señor Hansen y su equipo en esa ley, todo el escrito que está allí evidencia que él está detrás de esa ley o cualquier otra. Bueno, igual podría haber otra ley implementada por sus contrarios que tendría el mismo contenido. Bueno, y de esta manera entonces se pueden conectar estos mismos espacios de poder. También es importante conectarlo un poco con el asunto del nacionalismo. ¿Qué tiene que ver también, qué tiene que ver el asunto del nacionalismo en todo esto? Y de dos maneras, porque quienes nos critican, a quienes hemos levantado la voz sobre esto, dicen que nosotros estamos pensando que como es un gringo, hemos tenido una posición anti-yanqui. La cuestión no es así. Además tenemos unas élites tan hipócritas y un chapinismo tan hipócrita que en nombre de la soberanía guatemalteca podemos estar contentos con que se haya votado a Arbenz y también a la CICIG. Entonces hay un nacionalismo que es un falaz y engañoso e hipócrita. Pero esto está conectado con el nacionalismo. Yo voy a recoger aquí una respuesta que nos escribió un lector en nuestra página. Y dice, los mayas actuales dicen no aman su cultura. Se han dedicado a destruir los sitios arqueológicos en las tierras altas. Todo lo que sea progreso, a ustedes les huele a imperialismo yanqui. Fuera de aquí, dice. Pero no veo que ustedes se dediquen a proteger sus hermosos sitios arqueológicos. Prefiere que les construyan campos de fútbol, invaden propiedad privada, alegando que les pertenece. Después venden por una miseria estos lugares y siguen invadiendo áreas protegidas, destruyendo el patrimonio cultural y natural. Les recuerdo que todo el patrimonio cultural de Guatemala es de los guatemaltecos. Investiguen su origen. No todos son mayas, muchos son toltecos. Postdata, dice. Yo aprecio, respeto mucho a todas las culturas que convivimos en Guatemala y debemos unirnos en vez de pelear. O sea, ese es el nacionalismo chapín. No sabe ni para dónde va, una ingenuidad, un terrible desconocimiento de la historia. Y en Guatemala los mayas somos despreciados, pero cuando se trata de negocio, negocio y negocio, de pronto hay un nacionalismo chapín. Pero no para que los mayas tengan lo que les pertenece, sino esto es de Guatemala. Entonces, ese nacionalismo hipócrita y retrógrado es necesario también cuestionarlo, porque por un lado vende, pero por otro alega que no. Además, cuando este estimado lector dice que los indígenas venden sus terrenitos, lo mismo hacen las élites criollas de este país, y lo venden muy barato. Y han vendido, y nos han vendido muy barato en todo momento de la historia. Y no estamos hablando de 2 cuerdas de terreno, sino estamos hablando de grandes cantidades de terreno. Toda la deuda que tenemos ahorita que pagar por la venta de que hemos sido objetos. Entonces, me parece que sí que es necesario. El nacionalismo en Guatemala no hay, ¿no? Pero el nacionalismo es una cuestión irracional, emocional, que no permite entender el despojo contra los pueblos indígenas, sino solo se alude a las nociones de que no queremos desarrollo, no queremos progreso, pero hay que ir a los datos. Nosotros con el movimiento de tejedoras hemos estado analizando los datos. La marca de Guatemala hacia afuera es el corazón del mundo maya. Para el 2024 se tiene programado que la mitad de los recursos que entran en el INGUAT son alrededor de la mitad del presupuesto del Estado. Es decir, nosotros sostenemos este país, ya lo sostenemos. Y por eso afirmamos que somos pueblos despojables, que sostenemos a este Estado. Y de ahí la invalidación de lo que somos
justamente porque hay un peligro político detrás de la lucha política que nosotros estamos haciendo, o hacen las comunidades en muchos lugares. Entonces, hay capitales, podemos ver aquí, capitales extranjeros y nacionales. Este nacionalista Chapin, o sea, para él es normal que los capitales extranjeros exploren nuestros bienes con la falsedad también que les pertenece a los guatemaltecos y que los vamos a ayudar a cuidar. Bueno, ahí me quedo. Gracias, Aura. Vamos a continuar con la última pregunta de esta sección. Y es, ¿cuál cree usted que es o cuál debería ser la posición política colectiva de los pueblos indígenas respecto a los acontecimientos actuales relacionados con proyectos extractivistas que vulneran la reserva de la biosfera maya y las formas comunitarias de cuidar y administrar la relación con la naturaleza? Pienso que hay un gran trabajo por realizar, principalmente por la desconexión histórica y sistemática que hemos tenido con lo que nos pertenece. Pero una de las cuestiones importantes es que no podemos seguir confiando en este Estado. Porque mucha gente decía, bueno, hay que decirle al Estado guatemalteco y sus instituciones, a la Universidad de San Carlos y a otras instituciones que están dedicadas a proteger la biosfera maya, que cumplan con su papel. A mí me parece que no dejarle al Estado los bienes de los pueblos indígenas es pedirle al ladrón o al delincuente que nos cuide nuestras pertenencias. Se ha demostrado muchísimas veces ya que el Estado no cuida lo que nos pertenece, sino el Estado negocia con lo que nos pertenece. Las élites criollas de este país no están pensando en la riqueza espiritual, cultural que significan las ciudades sagradas. La mercantilización de la vida y de todo lo que existe es la premisa sobre la que parten. Entonces, a mí me parece que todo esto nos lleva otra vez a cuestionar el tipo de Estado que tenemos. Y este Estado, como lo estamos viendo estas 2 últimas semanas, es un Estado mafioso y delincuencial. No podemos confiarle a un Estado mafioso y delincuencial lo que nos pertenece a los pueblos indígenas. Sin embargo, sabemos muy bien que no hay una fuerza política, digamos que unificada por estrategia para hacerle frente a todo ello, pero existen múltiples organizaciones que sí necesitamos ser vigilantes de todos los bienes que aún nos quedan en este país y que siguen siendo vendidos de múltiples maneras. Por otro lado, la arqueología ha sido una arqueología positivista, alejada de la gente, no ha puesto sus resultados a discusión. Seguramente hay interpretaciones distintas a lo que ha generado la antropología dominante, pero no la conocemos. Y es importante que se coloquen a discusión las interpretaciones que las arqueólogas tienen de los datos científicos que van obteniendo, porque la ciencia también se interpreta desde un lugar de poder y eso ya se ha dicho bastante, sobre eso ya se ha hablado bastante. Entonces, es importante que la arqueología haga ese diálogo pendiente con los pueblos indígenas y que se nos coloque desde la posibilidad de la normalidad, entre comillas, y no desde esos dos polos o que tienen un pasado aberrante o que tienen un pasado paradisíaco. No, aquí hay sociedades normales, otra vez, entre comillas. Y por el otro lado, es necesario hacer vigilancia de todo lo que nos pertenece, pero también alianzas con sectores que no estén interesados sencillamente en el negocio de todo lo que nos pertenece a los pueblos indígenas. Es necesario reivindicar las ciudades sagradas y todo lo que nos tenemos como una riqueza espiritual o de memoria. Bueno, yo sé que hay mucha gente pensando, bueno, y entonces, ¿qué no quieren el turismo, no quieren la arqueología? No. Miren, hay un documental que les recomiendo ver
es un documental académico que se llama Los secretos de la tribu. Habla de pueblos de Venezuela, de pueblos originarios en Venezuela. Y unos hombres inician diciendo, no queremos saber nada más de antropólogos, por no mencionar las otras ramas de las ciencias. No lo queremos ver, es mejor que nos ignoren, porque si nos ignoran, no nos van a hacer daño, pero si nos ponen atención, van a seguir causando los daños que nos han causado, porque justamente ellos estaban hablando de cómo se llevó la sarampión y otras enfermedades a esos lugares y se les expuso experimentalmente a la radiación, dejando graves consecuencias en estas comunidades. Entonces, si va a haber una explotación o exploración en nuestros territorios para dejarnos los recursos que en este momento el Estado hace con los pueblos indígenas, no vale la pena, y sobre eso nosotros tenemos mucho que decir. Como dice el ICEFI, que es el único estudio que veo que se ha hecho al respecto, es que de cada 10 quetzales que en Guatemala se invierte, en los lugares donde habita la gente no indígena se invierten alrededor de 6 quetzales, y en donde hay más gente indígena se invierte 4 quetzales, pero todo eso queda en el camino de la burocracia. Si los indígenas damos más o menos la mitad, o generamos por el turismo, por ejemplo, más o menos la mitad del presupuesto nacional, porque vivimos en estas condiciones de pobreza. Es decir, que la idea de los indígenas como pueblos despojables atraviesa toda la columna vertebral del Estado guatemalteco, y además así somos trazados también a nivel global. Entonces, sí me parece que es necesario hacer una discusión amplia sobre ello, en donde seguramente no solo los pueblos indígenas tenemos interés, pero sí en la construcción de una vida que no tenga que ver exclusivamente con la mercantilización de la vida. Gracias por la intervención, Aura. Vamos a continuar con el doctor Skip, con sus otras 2 preguntas. Y la primera es, ¿cómo poder comprender entonces el carácter político de las trayectorias históricas de las comunidades y los desafíos particulares, en este caso del territorio y las comunidades en Petén y Guatemala, con los desafíos comunes que enfrentan los otros pueblos a nivel mesoamericano? Gracias. Bueno, yo creo que un hecho importante de reconocer, y porque, aunque lo sabemos, creo yo, no dimensionamos ese hecho, es que cuando se estableció el gobierno colonial español, lo que hizo fue destruir los sistemas políticos indígenas. Es decir, ese fue un hecho básico, porque antes de que se estableciera el gobierno colonial, habían sistemas políticos establecidos, ¿no? Entonces, destruir esos sistemas políticos, o por otro lado, poner esos sistemas políticos o construir otros sistemas políticos para ponerlos al servicio del Estado colonial, creo que fue algo importante, digamos, en ese proyecto, y es importante que nosotros reconozcamos ese hecho también. Si se destruyó el sistema político de los indígenas, entonces, ¿qué es lo que quedó? Es decir, lo que queda es la gente definida como sirvientes y la gente definida a través de la racialización. Y en este sentido, pues esa fue la definición, ¿no? Y pues con el indigenismo y el interculturalismo del siglo XX y del siglo XXI, pues a los indígenas se les culturiza, pero no siguen sin ser definidos a partir de sus identidades políticas, a partir de ser sujetos políticos. Y la constitución de los sujetos políticos en este sentido,
pues viene de procesos que se constituyen desde la comunidad. No son procesos, es difícil para el Estado, para las élites capitalinas o incluso para muchos ladinos reconocer los procesos políticos de los pueblos indígenas, porque estos no se constituyen de la misma manera en como se constituyen los procesos políticos liberales, es decir, del siglo XIX y el siglo XX. Si los procesos políticos indígenas no se parecen o no entran en este proceso de la historia liberal y de la formación de la república, entonces todo el proceso político comunal se ve como no político, entonces en estos espacios, incluso en los espacios académicos o en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, pero los procesos políticos en las comunidades se constituyen desde las acciones de la gente por la reproducción de las vidas en estos espacios, hasta llegar a procesos de lucha por la autodeterminación. Obviamente pasando por las rebeliones y muchas otras formas, ¿no?, en que se va construyendo este proyecto político. Yo pienso que el proyecto político indígena hay que reconocerlo también en las comunidades. Hay que reconocerlo en las instituciones, en la historia, en las formas de establecer el relacionamiento entre grupos en ese espacio. En ese espacio también hay bastantes contradicciones, ¿no? Pero eso no debe deslegitimar los procesos políticos que ahí se establecen. Y es a partir también de la comunidad que los indígenas establecen sus relaciones políticas con el Estado. Y entonces ahí es donde el Estado también encuentra dificultades, ¿no? Porque no logra ciudadanizar a los indígenas. Es decir, en los términos en que se define la ciudadanía liberal, ¿no? Y entonces, cuando el Estado no logra reconocer, o cuando las élites, o cuando el resto de la población no logra reconocer estos procesos políticos que se constituyen, pues ahí es donde se reproduce el proceso colonial y se va conformando lo que podríamos reconocer como el Estado republicano colonial, ¿no? Para entender realmente la contradicción en la que nosotros vivimos en este país. En este sentido, yo creo que para las comunidades en Guatemala o para las comunidades en Mesoamérica hay unos grandes desafíos, como lo han tenido a lo largo de de ya casi, bueno, de estos 5 siglos, ¿no? Entonces, un hecho importante en este sentido es, pues, destruir, diría yo, el sentido común que existe hasta este momento con relación al lugar de los indígenas en Guatemala, en Mesoamérica, en México, en Belice o en cualquier otro lugar, ¿no? Destruir ese sentido común que define a los indígenas como sirvientes y como gente que es posible despojar y racializar. Es importante también entender o comprender la forma en que se va constituyendo el relacionamiento entre las comunidades y obviamente mucha gente dice, ¿no?, o habla sobre la división entre los pueblos indígenas.
siempre se está hablando en esos términos. Pero esa idea de división entre pueblos indígenas también forma parte de todo un sentido común, ¿no? Porque hay otras formas de relacionamiento también que podemos nosotros reconocer entre comunidades y pueblos. Entonces, las luchas de los indígenas, de los zapatistas en México, o las perspectivas de los yucatecos frente a un tren maya, o las luchas de los mayas del altiplano frente a los proyectos extractivistas, o igual, ¿no?, de la gente del PT en la biosfera maya, en la reserva de la biosfera maya, o frente a estos proyectos de despojo alrededor de la reproducción de la arqueología. Creo que es importante, ¿no?, ir reconociendo todos estos procesos para ir definiendo, no una lucha unificada como lo quiso la izquierda hace mucho tiempo, porque cuando se habla sobre luchas unificadas, se deja a un lado otras luchas, como lo hizo la izquierda igual, ¿no? Yo creo que hay que ir reconociendo estas diferentes luchas para ir viendo de qué manera las diferentes procesos, las diferentes vías que estos procesos están llevando, van a coincidir o no van a coincidir. Bueno, esto sería. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que la cuarta pregunta ya fue un poco respondida, porque se plantea de esta manera. Particularmente, ¿cuáles han sido las acciones y formas políticas de actuar de las distintas comunidades frente a la lógica del despojo y violencia que ejercen las empresas y lógicas extractivistas sobre estas comunidades? Pero si lo considera pertinente, Edgar, puede contar más o menos cuál es su perspectiva y cómo ve el panorama actual. Y cómo afecta, digamos, la situación que se está dando ahora en cuanto al mirador. Bueno, es muy interesante escuchar, bueno, yo leí algunas declaraciones que daba la gente de Carmelitas, que es la comunidad más cercana, entiendo, a El Mirador, y lo que la gente o lo que algunas personas desean en este lugar es si se construye bueno, ellos primero hablan, ¿no?, sobre sus actividades y hablan sobre la historia de trabajo y de supervivencia que han tenido en esta comunidad. Pero cuando se habla sobre este proyecto turístico en el Mirador, ellos otra vez reflexionan sobre el lugar que van a tener en este proyecto. Y hablan sobre las historias del despojo, y hablan sobre la historia de subordinación y jerarquización que han vivido a lo largo del tiempo, ¿no? En este sentido, ellos afirman, ellos dicen que un proyecto de esta naturaleza sería interesante reconocerlo o verlo, pero si ellos tienen un lugar protagónico en este proceso. Yo creo que ese es un asunto importante, ¿no?, en las ideas de autodeterminación por las que los indígenas luchan en este momento. Tener un lugar no jerárquico, no dentro de la jerarquía social, racial o de conocimiento que se maneja, sino otro tipo u otro lugar, ¿no? Obviamente en el Mirador lo que se maneja es eso, ¿no? Una jerarquía a partir de las ideas de cientificidad,
de ignorancia de los miembros de las comunidades. Y por eso siempre se llega a estos lugares a decirle a la gente lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir, cómo tiene que construir su vida hacia el futuro. Es decir, a los arqueólogos, la gente de las ONGs siempre tienen o creen tener ese liderazgo moral para conducir las vidas de los otros. Y jamás hay esa construcción dialógica, jamás hay esa búsqueda de coincidencias o de divergencias entre los grupos. Y si arman sus mesas de diálogo pues sí, siempre imponen sus jerarquías en esas mesas, ¿no? Y siempre llegan con sus nociones de superioridad o sus ideas de superioridad a esas mesas. Y entonces, ese hecho de la racialización, del manejo de las relaciones a través de las jerarquías, es un asunto problemático que las élites académicas, las élites políticas o las élites económicas no quieren reconocer, aunque lo viven en esos mismos espacios de diálogo, ¿no? Porque obviamente ellos saben qué lugar están jugando en esos espacios. Entonces, ahí hay todo un proceso importante que hay que observar, entender y construir conocimiento también alrededor de eso. Matiusz, gracias. Muchas gracias, Edgar. Pues, entre las preguntas del público, encontramos una. Entonces, si quieren, la pueden responder cada uno de ustedes a partir de su punto de vista y desde las nociones que cada quien maneje. Y es, ¿cuál es el papel del Estado versus el papel de los gobiernos respecto a la utilización de los recursos naturales y de la biodiversidad? Aquí aclarando que el Estado está compuesto incluso por la población y el territorio, entonces, y que el gobierno es quien últimamente ha administrado y toma las decisiones en relación en este caso, al Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues eso, y quizás también recordando que entre Estado también podemos considerar a sociedad y sociedad civil. Entonces, si ustedes nos pueden comentar qué piensan acerca de los papeles que se juegan en este caso, o que se deberían jugar. Bueno, es muy común esta pregunta cuando se trata de cuando los pueblos indígenas reclaman la defensa de su territorio. Yo he escuchado esta pregunta sobre ¿cuál entonces es la soberanía del Estado si no puede llegar a un territorio y establecer los proyectos de interés nacional? A mí me parece que los estados coloniales republicanos dan muestra que no son los estados construidos para lo que dicen ser. En el caso guatemalteco, bueno, y de Latinoamérica en general, el pacto político por el cual se construyó el Estado, los indígenas no, los afrodescendientes, los campesinos, no fueron sectores pactantes del proyecto político llamado Estado liberal, fueron sectores pactados. Y ese es el origen del Estado colonial. Cuando decimos sectores pactados es que estaba la pregunta, y bueno, ¿es ciudadano todo aquel que? Y la construcción de la ciudadanía sí tiene que ver exactamente con la racialización del ser. Y entonces, si los indígenas y las mujeres no razonan, entonces, ¿cómo van a tener ciudadanía? ¿Para qué entonces pueden ser útiles para la sociedad? Mediante el trabajo forzado. Y es así como el Estado institucionaliza el trabajo forzado para las poblaciones indígenas y campesinas durante muchísimo tiempo. Casi que hasta la actualidad teóricamente
se desvaneció en 1944. Ese es el Estado. El Estado colonial trata a los pueblos indígenas como pueblos despojables, no les pregunta. Aquí no hay ningún cumplimiento de la tal democracia. Entonces, si los pueblos indígenas son para el Estado sujetos despojables o quizá objetos despojables, el Estado no representa. El Estado como organización política no dice representar lo que representa. Y nuevamente vamos ahora a lo que está ocurriendo en las Cortes. Cada 4 años votamos por determinados fulanos que no responden a los intereses de la gente para los cuales fueron electos. Ese es el Estado que tenemos. Entonces, esa figura de ese Estado hay que cuestionarlo. Ese Estado liberal, Estado republicano, que algunos llaman Estado fallido, pero que más parece que no es un Estado fallido, sino es un Estado que funciona para los intereses para los que fue creado. Y por el otro lado, es necesario que este Estado reconozca la multiplicidad de naciones que existen a su interior. Y esas naciones no están eliminadas. Esas naciones existen y son todos los pueblos indígenas que en este momento están luchando por sus territorios. Y el Estado necesita replantearse, y allí necesita escuchar a los pueblos indígenas para replantear su funcionalidad en el marco del respeto de la autonomía, soberanía, autorregulación de los pueblos indígenas, en el derecho que tienen de la defensa de su territorio. Solo así podrían hablar de una democracia. De lo contrario, un Estado que no respeta las formas de organización política y que se piensa conducir sobre ellas, no es un Estado que pueda llamarse democrático. Y la democracia no es un concepto que estén utilizando los pueblos indígenas necesariamente. Hay muchos otros conceptos de autogobierno que se están utilizando. Pero es necesario que en este Estado se discutan las nociones de autonomía, autodeterminación, soberanía de los pueblos indígenas, y para hablar sobre las múltiples naciones que a su interior existen. Porque un Estado voraz de los pueblos indígenas no es un Estado que lo representa. Aquí hay un Estado despojador de los pueblos indígenas, no es un Estado que nos represente. Bueno, con relación a esta pregunta, yo diría que, bueno, definir a los, así específicamente, ¿no? Relacionado a esta pregunta, definir a los mayas dentro del Estado. En este sentido, creo que analíticamente no es posible, ¿no? Porque es mejor entender a los indígenas como comunidades para tratar de entender cómo se puede establecer una relación con el Estado como forma de gobierno. Tendríamos que pensar, digamos, en los indígenas como Estado dentro de un proceso hegemónico, pero creo que analíticamente eso no es posible. Bueno, no sé si me doy a entender, pero lo que yo creo importante en este sentido es que las ideas de conservación que se manejan en este momento son patrimonialistas, ¿no? Es decir, se están construyendo desde las ideas de un Estado guatemalteco que tiene la soberanía y la capacidad de decidir sobre estos espacios. Y entonces, en este sentido, pues el Estado representa al resto de la población, ¿no? Y puede hacer lo que se le dé la gana, por decirlo de esta manera. Y así es. Y se legitima a través de esta idea de representación. Pero otra cosa sería pensar al Estado como heterogeneidad, en donde nosotros podamos pensar a las comunidades también, ¿no? Es decir, el Estado representando la heterogeneidad guatemalteca o mesoamericana o lo que sea. Y en este sentido, lo importante sería entonces construir diálogos, como he dicho hace un momento,
horizontales y abiertos y verdaderos, en donde la gente pueda aportar, construir desde sus propias experiencias históricas y desde sus propios intereses y desde sus propias formas de reproducción de la vida para construir nociones nuevas sobre la relación con la naturaleza, sobre la relación con el mundo, con Roachulejo, o con Rajaguar, o con las múltiples formas en conceptualizar la vida entre los diferentes grupos, ¿no? Entonces, nosotros los mayas sí nos sentimos vinculados a estos centros arqueológicos, aunque los arqueólogos digan que nosotros no tenemos nada que ver con esos espacios. Nosotros nos sentimos vinculados con estos sitios arqueológicos, o a lo mejor algunos preferirán llamarlos sitios sagrados o altares. Pero seguramente los guatemaltecos, los chapines, sentirán algún tipo de vinculación con estos espacios igual. Entonces, ¿cómo podemos dialogar las comunidades, los mayas, los cachiqueles, los itzá o la gente de Carmelitas sobre esto que nosotros vemos y nosotros entendemos en este momento o sentimos? Claro que en el marco del Estado guatemalteco esto no es imposible, ¿no? El Estado guatemalteco actual, colonial, y con todos sus proyectos neoliberales, es imposible, es lo que estoy diciendo es iluso, ¿no? Pero es posible plantear estas cosas pensando en otras formas de relación con la naturaleza y otra forma de relación entre humanos que vivimos en este espacio, Guatemala o en Mesoamérica o como sea. Muchas gracias, Edgar. Voy a hacer un comentario que de parte del público agradecen el espacio y quisieran saber si es posible que tanto Edgar como Aura puedan compartir algún sitio web o no sé, si tienen algún blog que puedan compartirlos, porque hay al parecer personas que quisieran conocer más acerca de sus trabajos en este campo y sus opiniones. Entonces, si quieren y si lo pueden hacer en este momento, pues el espacio está libre y quizás después ya planteo las últimas dos preguntas, una para cada uno, que vienen del público, y con eso ya estaríamos casi finalizando. Bueno, pues un espacio que hemos utilizado últimamente para plantear algunas ideas, algunas perspectivas, es la página llamada tujal.org, en donde pues hay algunos artículos, ¿no? Que se pueden revisar. Aura, ¿tendrá algún sitio que quiera compartir? Sí, bueno, esperaba las preguntas para responder. Sí, efectivamente yo coloco la dirección que ya dijo Edgar
de tujal.org, tujaal.org, un espacio colectivo en donde hemos hecho trabajos colectivos y trabajos también individuales que invitamos a que puedan visitarlo. Y bueno, individualmente también tenemos trabajos que pueden encontrar por internet escribiendo nuestro nombre. Bueno, al menos el mío es así. Gracias. Bueno, entonces, las últimas dos preguntas, si quieren ahora, cambiamos un poco el orden y quizás primero le pregunto a Edgar, ¿cómo se vería la situación de territorios indígenas y territorios arqueológicos si se logra refundar y descolonizar el Estado? ¿Será necesario un Estado para esclarecer su situación? Bueno, la posibilidad de definir territorios indígenas, otra vez digo, ¿no? Está como vinculado en este momento con las comunidades indígenas. Las posibilidades de constituir territorios mucho más amplios, por decirlo de esta manera, está en la posibilidad, diría yo, de construir un Estado heterogéneo, en donde todos los grupos puedan participar y hablar desde sus ideas de autodeterminación, ¿no? Es decir, desde sus ideas de darse una vida por sí mismos. Creo que en ese espacio sí hay la posibilidad de construir un Estado heterogéneo. Creo que hay la posibilidad también de hablar, como he dicho hace un momento, sobre estos lugares sagrados o sitios arqueológicos o altares, ¿sí? Y que yo en este momento no me atrevería a decir Iximché pertenece a los cachiqueles o Humarcaj pertenece a los quichés, ¿sí? Sino eso es un asunto, yo como cachiquel podría ser egocéntrico en este sentido y plantearlo de esta manera, pero como un patriciense no tendría nada que ver en ese lugar, ¿no? Entonces hay que plantear, digamos, las posibilidades del diálogo para construir nuevos consensos, nuevas formas de relacionamiento y nuevas formas de relacionamiento con estos espacios. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Voy a hacerle una pregunta a Aura ahora. Bueno, todo este tema, bueno, las discusiones que se han generado en estos foros y que se han expuesto al público son debidas al proyecto principalmente que se ha planteado desde este arqueólogo estadounidense de apellido Hansen, y que se ha mencionado en diferentes medios a través de los años, incluso sus documentales, que se han colocado en diversas plataformas, y que prácticamente pretende que los concesionarios, al parecer, o según las declaraciones de él, dejen de extraer madera en las áreas del Petén, y entre otras situaciones, este es como uno de sus argumentos para el proyecto que él plantea desde el sitio arqueológico del Mirador. Entonces, ¿cuál cree usted que es el papel entonces de las concesiones forestales y de las instituciones encargadas de hacerlo ante este proyecto?
según lo que plantea Richard Hansen. O sea, ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿cómo se plantean esas posturas respecto a que no sé, ese argumento plantean acá que puede ser tildado como una posible falacia, le ha servido como de un justificante para plantear su proyecto arqueológico en la reserva del Petén? Entonces, quisiéramos escuchar su opinión. Yo pienso que cuando el arqueólogo Hansen argumenta que hay saqueo de madera, que el narcotráfico es un actor terrible y que también hay saqueadores de las piezas mayas, a mí me parece que eso es así, porque pues siempre hemos tenido información de que esto ocurre. Los periódicos también han dado cuenta siempre de este tipo de saqueos. Además, se ha empezado a discutir últimamente cómo el narcotráfico es un expropiador grave para los pueblos indígenas en este momento, en todo nivel de Latinoamérica. Y no es un narcotráfico que esté separado del Estado, por desgracia, sino que es un narcotráfico que opera dentro del Estado, en muchos casos, o paralelo al Estado. Entonces, estos actores que él menciona, como quienes reinarían en caso de que su proyecto no se lleve a cabo, a mí me parece que eso es real. El asunto acá es, él está construyendo otra fuerza económica para poder, digamos que conservar y proteger, entre comillas, es el lugar, pero lo está haciendo a través de un proyecto extractivo también. Entonces, no hay una diferencia en cuanto a cómo están interviniendo los pueblos indígenas, herederos de estos territorios y de las ciudades sagradas, en un proyecto como eso. Efectivamente sabemos que allí hay disputa de poder y que el narcotráfico es un actor tremendo, pero la manera en que lo está haciendo es otra forma también de saqueo, y los pueblos indígenas nos estaríamos afectados de las dos maneras. Obviamente hay algo que también dice él allí, y es que a los madereros o a los narcotraficantes no les interesa en lo absoluto que haya un patrimonio histórico. No saben valorar, de acuerdo a lo que él plantea, un patrimonio histórico como ese. Pero eso no es un argumento para elaborar un proyecto operado desde Estados Unidos a espaldas de la población a quien pertenece esas ciudades sagradas, por ejemplo. Entonces, a mí sí me parece que es necesario discutir. Y por el otro lado, las instituciones encargadas de velar por la protección de toda esa área y que se avalan en la Constitución de la República, el Ministerio de Cultura, el CONAVE, bueno, una serie de instituciones no parecen tener fuerza frente a ello. Pero además están desconectados de lo que está pensando la población local y la población maya en general. A mí me parece que es importante también como un proyecto importante para la gente maya y la gente no maya interesada en construir una nueva forma de convivir en este país, que tiene que ver con la articulación de espacios políticos más amplios para el cuidado de un territorio más amplio también, porque las comunidades lo han estado haciendo todo el tiempo, pero sí parece ser que necesitamos una articulación más amplia para el cuidado del territorio. Y eso no se lo podemos dejar a las instituciones que según la Constitución de la República están encargadas de ello. Porque ahí miramos a Linguat, miramos a ¿cómo se llama este actor? Morgan Freeman, hablando sobre el mirador, y al final dice, Inguat, corazón del mundo maya.
Es decir, que hay una vinculación ahí, hay una mercantilización de los sitios a partir del lenguaje. Y eso no es lo que piensan los pueblos indígenas. Así que a estas instituciones encargadas, que en muchos casos ni siquiera les sale pueblos indígenas en la boca, porque lo hemos visto en los foros, pareciera ser que no ven a los pueblos indígenas, no les sale por la boca. La palabra que les sale un poco más rápidamente es el término cultura, es una herencia cultural. Pero esto es una herencia de los pueblos indígenas que nos antecedieron y nosotros somos herederos y necesitamos hacer un diálogo con nuestro pasado. Necesitamos reconstruir la memoria porque esa es parte de la raíz y de la existencia política anticolonial que tenemos los pueblos indígenas como proyecto, como horizonte de vida. Así que pues a estas instituciones que sepan que existimos, y que existen las comunidades y que existen proyectos políticos de nivel nacional con quienes están obligados también a dialogar. Bueno, yo quizás solo para despedirme también quisiera decir que estamos aquí también porque hemos estado participando en este grupo donde también Edgar Esquite está y lo que yo he planteado lo he hecho en diálogo con Kaipachi King, que ha sido alguien que ha sido importante para nuestro grupo. Está Emil Quemé en Estados Unidos y Juanita Cabrera también en Estados Unidos, haciendo pues un proyecto de generación de opinión desde los mayas, tal como ustedes lo están viendo acá. Y así que un saludo a todo nuestro equipo, a las y los colegas. Está bien. Bueno, quisiera agradecer la participación tanto de Edgar como de Aura. Quizás a grandes rasgos podemos concluir que lo que está aconteciendo ahora en torno al mirador, el proyecto arqueológico que plantea tanto Hansen como quizás otras personalidades u otras agrupaciones o incluso figuras empresariales, es mucho más complejo de lo que parece. Y por eso justamente quizás se han estado organizando estos foros, porque es necesario que podamos informarnos acerca de lo que está pasando, la historia detrás de estos proyectos, las personas que están figurando, y qué hacer también desde nuestras posturas como estudiantes, como profesionales, como sociedad guatemalteca, que estamos inmersas también en estas dinámicas, ¿no? Entonces, agradecemos mucho los aportes que ustedes han hecho como académicos mayas, tanto de Edgar desde desde su campo y también el de Aura, de las ciencias sociales. Ha sido muy importante su contribución y porque sobre todo es muy imprescindible que ustedes, como referentes de personas que se han relacionado con las ciencias y la academia desde el ámbito de lo social, puedan también brindarnos esa perspectiva crítica que ustedes tienen respecto a lo que está pasando y analizar esos proyectos y los argumentos que giran en torno a los justificantes de la academia, de la ciencia y la investigación, pero que quizás también de fondo oculten esas cuestiones que tienen que ver con siempre el extractivismo, el despojo, no solo de los saberes de los pueblos, no solo de su identidad y de su economía, de su riqueza, sino de su propia historia. Entonces, ha sido muy valioso poder escucharles y agradecemos también la participación de todas las personas que pudieron acompañarnos a través de esta transmisión. Y solo queda invitarles
a todas y todos a que mañana también puedan unirse y ver el foro que va a estar disponible a la misma hora, a las 5 de la tarde. Va a ser sobre racismo en las ciencias sociales en Guatemala y se va a discutir también un poco acerca de cuál es entonces el rol de los estudiantes respecto a esta situación y este problema, ¿verdad? Entonces, les agradecemos y si quieren, pues ya ustedes también pueden dar unas palabras de despedida y ya. No, bueno, yo pues agradecer por esta posibilidad de discusión. Ojalá pudiéramos tener una discusión multi-interdisciplinaria con arqueólogos. Bueno, cuando así sea, pues lo celebraremos. En este momento no hay ningún arqueólogo o arqueóloga, pero mañana estará una arqueóloga dentro de la discusión, una arqueóloga maya, entiendo, también junto a Sandra Chinico. Así que pues yo muy contenta por participar en estas discusiones y muy preocupada también por el futuro de nosotros como pueblos indígenas. Y bueno, esto, y pues ojalá que lo que aquí hemos dicho y que ya se ha dicho en múltiples ocasiones sirvan para seguir en la discusión. Y bueno, hace un rato olvidé mencionar a Jorge Matías, que también está en nuestro grupo y que juntos hemos hecho pues discusiones interesantes. Pues yo igual agradezco a ustedes como organizadores de esta reunión y agradezco a todas las personas que pudieron participar y emitir sus opiniones también. Ya leeremos estas opiniones y pues espero que hayamos contribuido en este proceso y pues gracias a todos y a todos, ¿no? A todas. Y Shibukohon, Kayi, Kachikeles, Historia Samahriye, Riñiki Kotshikoher, Kayushi, Takramach, Chishotijo, Shkotikir Taroch, Kawinak, Shtika Tskochkarich, Runoheri, Kayewal, Kakulum, Chupare Kakaslen, Wawe, Pakatinamit, Pakulejo, Matías Chihuiguno. Bueno, muchas gracias a todas y todos y un saludo. Que estén bien, feliz noche.